queridos alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Disculpen la voz, pero estoy como medio dormido, asumo que ustedes también lo estarán. Eh, con este teórico que es correspondiente a práctica profesional, ya daría por finalizado todos los teóricos pasados y los de esta semana que ingresa. Eh, Les había prometido que se los iba a mostrar, porque hay cosas que hay que explicar y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo nos viene muy bien recordar algunos conceptos de las infecciones intrahospitalarias. Hoy ha cambiado la forma de nomenclarlas, ya no se llaman infecciones intrahospitalarias, sino IACS, infecciones asociadas al cuidado de la salud, pero conceptualmente es exactamente lo mismo. Bueno, yo tomo el caso de neonatología porque es lo que nosotros trabajamos. En neonatología siempre hay incubadoras, ¿no? Entonces la incubadora se la debe considerar como una unidad de aislamiento. ¿Qué significa eso? Que el paciente dentro de ella, ahí verán que hay bebés internados, en general prematuros extremos, es decir, niños que no han nacido a término y de muy bajo peso y con complicaciones. Ustedes, si nadie tocara y ingresara ni abriera la puerta de la incubadora, el paciente está totalmente aislado porque está cerrada por todos lados. No es hermética, pero sí no permite el pasaje de microorganismos ni nada si nadie ingresa sus manos. Entonces, por eso es considerada una unidad de aislamiento. Y si ustedes ven, en los percheros que tienen las incubadoras están las batas, hay los estetoscopios, es decir, todos los elementos de uso individual. Para que se den una idea, en el hospital neonatal hay unas 60 incubadoras. Es el hospital del interior del país que más incubadoras posee. Diferente a una unidad de terapia intensiva de adultos, donde no hay un límite físico entre el agente sanitario y el paciente, como son el acrílico de las incubadoras. Aquí el paciente está en su cama y necesariamente se acerca el profesional para tratarlo y con sus manos lo va a tocar directamente. Existen cableados y tubuladores que tocan al paciente. Además, cuando uno se acerca a la cama, sin querer, toca con sus piernas, digamos, por más que se ponga una bata, el borde de la cama, etcétera, etcétera. Esto del aislamiento es en realidad provocado o pensado en los últimos 200 años, quizás 150 años, porque anteriormente no existía este tipo de conducta, ¿sí? Se sabía de algo, pero de que las infecciones se transmitían, pero esto no era generalizado. Ahí del lado izquierdo tienen un dibujo del año 1600 donde ven un médico visitando a los enfermos, y a principios del siglo XX en los hospitales no existía mucha diferencia, eran hospitales pabellonados. ¿Qué significaba esto? Que en un gran espacio de techos altos y ventanas grandes se ponían 20 o 30 camas, y estaba un paciente al lado del otro. Esto hoy lo vamos a ver en la última unidad, ya ha prácticamente desaparecido con el fenómeno de la sanatorización, es decir, habitaciones pequeñas de uno o dos pacientes, no más acúmulo de pacientes en un solo lugar. ¿Qué es una infección intrahospitalaria o infección asociada al cuidado de la salud? Como les comenté recién, es un tipo de infección que no estaba presente en el paciente a su ingreso, ni siquiera en su fase inicial o de incubación, que se le denomina prodrómica. Es decir, hablando en criollo, una infección intrahospitalaria es una infección que se produce de 48 a 72 horas después que el paciente esté internado. Es decir, que no la tenía antes. Desde el punto de vista microbiológico, porque la anterior fue una definición epidemiológica, esta es una definición microbiológica, es la penetración y desarrollo en el cuerpo humano de microorganismos que son patógenos o devenidos en patógenos, que son propios de la estructura edilicia, es decir, son propios del hospital.
cuando nosotros hablamos en el hospital, dice, son bichos nuestros que están residentes y que el individuo los adquiere debido a la estancia del propio individuo en la institución hospitalaria. Cuando hablamos de un brote, porque ya vamos a ver que infecciones intrahospitalarias hay siempre, no sea, es imposible que la tasa de infecciones intrahospitalarias se reduzca a cero, pero va a haber un brote cuando la tasa de infección intrahospitalaria es mayor al esperado límite para un tiempo y un lugar. Acá se los explico un recuadro que está ahí. En el hospital neonatal, cuando el hospital se abrió, no se esperó a que los pacientes llegaran, digamos, o nacieran niños y se internaran. Los primeros pacientes fueron trasladados, los neonatológicos, desde la terapia de neonatología del Hospital Misericordia. Y en ese traslado se trasladaron pacientes infectados, es decir, la terapia de neo, que estaba virgen de microorganismos, se colonizó con microorganismos procedentes de otras instituciones. ¿Eso qué hizo? Que al mes tuviéramos el primer brote epidémico, donde cada 100 pacientes internados, 15 desarrollaron una infección intrahospitalaria. Entonces, por eso se fijó en un 15% la tasa límite, es decir, para que no superara ese número de casos confirmados. Cuando ese 15% se ve superado, en lugar de ser en un mes, lo hace en una semana, en 8 días, en 10 días, ahí estamos frente a un brote epidémico. No sé si se comprende. Entonces, tienen que tener en cuenta en un brote el 15, que sería la magnitud, y el mes o 30 días, que sería el tiempo. Tipo de infección, bueno, una infección local cuando una infección está circunscripta, es decir, uno se corta, por ejemplo, y hace una infección, le sale pus, pero no se extiende si no está en ese punto. En un hospital puede ser una infección en el sitio de punción de un catéter o de una aguja. Y generalizado es cuando se produce una bacteriemia, es decir, los microorganismos se diseminan en sangre y ya encontramos microorganismos en el hemocultivo, o cuando hay una sepsis o septicemia, que es una bacteriemia, es decir, los microorganismos ya están en todo el organismo, pero está asociada a fiebre, taquicardia, taquipnea, es decir, sintomatología clínica que habla de que la infección se diseminó y ya empieza a comprometer la salud del paciente. O sea, una diferencia hay entre la bacteriemia, donde en principio no está comprometida la salud del paciente o la vida del paciente, y una septicemia donde sí está comprometida. Y desde el punto de vista microbiológico puede ser primaria, debido a un solo agente etiológico, un solo microorganismo, o mixta, que es mucho menos común, pero puede pasar que un paciente tenga dos agentes microbiológicos. En general los gérmenes compiten y termina siempre primando uno sobre otro u otros. ¿Cuál es la probabilidad que un paciente adquiera una infección intrahospitalaria? En realidad es baja, lo que pasa es que el entorno es lo que no ayuda, ya lo vamos a ver. Eh, per se, digamos, por el propio paciente o por microorganismo, se debe a tres factores. Uno, la susceptibilidad del paciente frente a una infección. O sea, no es lo mismo que se interne para un procedimiento un paciente sano y joven a que se interne un anciano, que sea diabético, que ya tenga una neumonía o alguna patología de base que haga, un paciente neurológico, por ejemplo, que haga más fácil la entrada y diseminación de microorganismos. Segundo, la virulencia del microorganismo infectante, es decir, hay gérmenes que tardan más en desarrollarse, que son menos virulentos que otros. Y el tercero es el tipo de exposición frente al microorganismo infectante, que puede ser puntual, permanente, local o sistémica. Es decir, puntual es cuando una sola vez tuvo esa exposición, permanente es cuando por ejemplo, un paciente en respirador y el respirador esté contaminado. Entonces, permanentemente está siendo infectado por los microorganismos. Locales, ya lo dijimos, cuando es en un solo punto, o sistémica, cuando un enfermero baña a un paciente y en las manos del enfermero están los microorganismos infectantes. Entonces, tocó al paciente por todos lados. ¿Cuáles son las acciones de la farmacia? Dos, una de vigilancia y otra de control, tendientes a colaborar en la disminución del número de infecciones intrahospitalarias. La farmacia como tal debería participar del Comité de Control de Infecciones. Esto depende de
de dos factores. Una del médico infectólogo del hospital, que si es piola los va a invitar. De hecho, yo estoy participando desde el día cero en el comité de control de infecciones. Y la otra es del propio farmacéutico que tenga interés.